Excelente. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, ¿verdad? Ya activar mi cámara. Buenas noches a todos. Antes que nada, las disculpas del caso por la demora. Les agradezco y les felicito por la buena predisposición a todos los alumnos. Hoy nos acompaña la doctora Graciela, que es nuestra directora del área de investigación. Así también la licenciada Yolanda, que ustedes la conocen, es nuestra coordinadora del área de ingenierías. La profe Natalie también nos está acompañando con sus alumnos de la jornada. Y bueno, les reitero, como habíamos conversado en la clase, que nuestro objetivo desde UCSA es brindar la posibilidad de una internalización. Nuestra como universidad y ustedes como profesionales, ¿verdad? Como siempre les mencionaba, ustedes están en etapa de formación, pero nosotros ya tenemos el orgullo de que ustedes son profesionales en el área en el que se están desarrollando. Y este espacio es brindado, y el objetivo de todo este tipo de contactos es crear el vínculo para que ustedes puedan tener una mira a cruzar las fronteras, ¿verdad? Hoy la universidad creó un vínculo que se está fortaleciendo cada vez más con la Universidad de INACAP de Chile. Y bueno, y este espacio era poder crear un conversatorio con 3 preguntas gatillantes, pero crear el espacio para que ustedes puedan tener un vínculo colaborativo con los alumnos, con los docentes y con la universidad propiamente, ¿verdad? Entonces, una vez más agradecida, los chicos de Chile se van a ir incorporando a medida que avancemos un poquitito en la charla y en la discusión, y le quiero dar un espacio a la doctora Graciela para que pueda ella dar su presentación a este espacio, y una vez más agradecida con todos por poder unirse a este conversatorio y a esta aula espejo. Doctora, adelante, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y muchas gracias por el interés de compartir, el interés de intercambiar. Entonces, también a la profesora Irene, ¿verdad? Que nos está acompañando ya desde el año pasado en el esquema de aula espejo con la Universidad de INACAP. Natalie también, que participó en actividades de egresados del área de ingeniería industrial, representante de las mujeres, tuvo también su experiencia en el intercambio en el área de las colegas de Chile. También veo que está presente Miguel Valencia, nuestro coordinador de la Universidad INACAP, el director del área de logística. Entonces, es realmente para mí un gusto poder compartir con ustedes y desde ya poder, Irene, conocer cuál era el fundamento del aula que van a presentar. Buenas noches, señor Miguel. Ahí sí, estaba Ahora con sí. problemas de conexión. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, recién me estoy incorporando, así que estoy un poquito desenchufado, te alcancé a escuchar a ti, justo estaba en una reunión en paralelo, entonces me salí un ratito de la reunión precisamente para entrar para ver cómo están ustedes. Así que aprovecho a saludarlos muy afectuosamente a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, tanto en Paraguay como los estudiantes que están en Chile. Así que siempre estas actividades tienen una particularidad bien significativa que van un poquito más allá de la actividad en sí mismo. Si no, hay competencias que exige hoy día el profesional, digamos, post pandemia, porque la pandemia también dejó un perfil distinto de formación, y ese perfil distinto tiene que ver en cómo usamos los recursos tecnológicos a la distancia. Nosotros no nos conocemos personalmente, los que estamos por lo menos más alejados, pero sin embargo logramos ponernos de acuerdo, lograr estos propósitos, y hoy día la comunidad o esta aldea global, como se decía en los 90,
obliga de alguna forma a irnos conectando a pesar de distancia para lograr objetivos comunes. Y eso es una gran competencia que viene a instalarse ahora sí o sí en el perfil profesional. Hoy día tenemos que hablar más de un idioma, tenemos que saber vincularnos con otras personas de otras latitudes. Por lo tanto, esto viene a quedarse y el desarrollo que viene aquí adelante es saber cómo nos coordinamos para avanzar hacia un propósito común a pesar de, y usando las tecnologías. Por lo tanto, hay que saber usar tecnologías, saber comunicarnos, saber transferir conocimiento, saber trabajar de forma autónoma, saber sintetizar los elementos, las acciones a desarrollar. Por consecuencia, es una actividad tremendamente significativa. Por su parte, también saludamos a la doctora Graciela, que la conocemos hace bastante tiempo, ya estábamos trabajando con ella, la queremos mucho acá en Chile, y por lo demás, también nosotros esperamos que ya este año ya fue una apertura quizás preliminar, pero ya está todo liderado, así que esperamos que el próximo año poder contar con estudiantes de ustedes de intercambio, poder formalizar también este vínculo para poder tener algún estudiante de ustedes acá en Chile. Nosotros estamos en la Patagonia de Punta Arenas, como en la zona norte en el desierto más árido, como los glaciares más fríos, en la zona central, donde está la parte agrícola ganadera. Por lo tanto, en cualquier sede que pudiésemos nosotros llegar a algún acuerdo para poder tener alumnos de ustedes en Chile, sería excelente, como también esperamos nosotros tener alumnos en Asunción. Así que eso yo creo que lo que podría decir, así que muchas gracias por el espacio, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Irene, ¿podemos Muchísimas continuar? gracias. Sí, veo que se están uniendo los compañeros de Chile y ahora le pregunté a la profesora Carolina. Bueno, como les mencionaba, en esta ocasión el aula espejo está dirigida y estábamos trabajando con la profesora Carolina Escobillana, que es de la sede INACAP, la zona de Árida, que es la zona del norte de Chile. Entonces, está preguntándose si ella ya se conectó como para dar un saludo inicial antes que arranquemos oficialmente. Entonces, las preguntas, pues yo quiero compartir un poquito mi pantalla para proyectar las preguntas disparadoras y arrancar un poquitito el intercambio y el espacio de discusión propiamente. Solo Javier, como sí. moción, alguien tiene el micrófono abierto, que es Javier, Sí, si lo sí, puede apagar, Javier, por por favor, favor. porque se genera interferencia. Gracias, Sí. Javier. Gracias, gracias. Entonces, segundito, verifico si la profe Carolina ya se pudo conectar. No, Yo para creo que no. no, no Creo aún. que no. No aún. Si querés compartir ya tu Ya pantalla, comparto mi pantalla como para sí, por arrancar un favor. poquitito, sí. Voy a ver qué pasa con Carolina. Sí. Espera un segundito. Me confirman, ya están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy Se bien. ve, Sí, profe. profe, se ve. Bueno, como les había mencionado un poquitito, el espíritu era arrancar con la serie de preguntas y tener un espacio de discusión entre ambas universidades, ¿verdad? El espíritu es que podamos responder uno u dos alumnos y ustedes me confirmarán si de repente se quiere unir más, porque el espíritu es justamente que podamos unirnos todos a la discusión, a la conversación y podamos hacer nuestros aportes respectivos, ¿verdad? Entonces, en virtud que los alumnos de Chile se están uniendo a poco, yo quiero arrancar con las 3 preguntas y espero, ahora no lo estoy viendo el listado general, pero veo que la mayoría de los chicos están unidos, entonces como para que a partir de que hagamos la pregunta vayan respondiendo un poquitito
en virtud de lo que ya charlamos, de lo que ya conversamos y puedan tener su enfoque profesional. El alcance un poquitito de lo que queríamos conversar es todo el aspecto que nos tuvimos que adaptar en el enfoque de la pandemia, ¿verdad? Hoy como fue una situación global y universal que no solamente nos tocó a nosotros, sino que por supuesto a nivel mundial, como mencioné. Conocer un poquitito cuál es el aspecto y el alcance que nos tocó hoy como situación, como país propiamente, ¿verdad? Hoy las 3 preguntas tienen un enfoque pre y post pandémico de cómo hoy nuestro país tuvo que desarrollar las actividades, cómo se tomaron políticas propiamente desde el gobierno. Y la última pregunta que tiene un enfoque muy personal, porque nos hace un poquitito analizar desde un aspecto personal y profesional de cuál es nuestra mirada hacia el futuro. Una mirada estratégica, una mirada transversal y una mirada global de todo esto, ¿verdad? Entonces, quiero arrancar, voy a mover un poquito acá mi pantalla, con la pregunta número 1 y espero que habilitan sus micrófonos como para ir respondiendo la pregunta propiamente. La número 1 es cómo fue abordada la pandemia en nuestro país. Y pueden citar de forma como hitos personales, así como grandes enfoques, como habíamos mencionado, o si tienen al alcance el material que habíamos trabajado en el que mencionábamos y citábamos fuentes con partes numéricas, con estadísticas bastante profesionales que habíamos quitado. Entonces, acá ya le veo a la profe Carolina incorporada. Un segundito, chicos, para saludar y que la profe Carolina se pueda incorporar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se la escucha perfecto, profe. ¿Cómo están? Estamos aquí recién conectándonos porque los alumnos estaban en clase, así que están ingresando de a poquito a la sala de computación, que ya están ya instalándose y conectándose. Y bueno, también agradecerles la espera a ustedes. Y se le escucha con mucho ruido de fondo, profe. No se le entiende bien. La fanática de Blackpink. Es igual, sí. De abajo el micrófono se ponga. ¿Y ahora sí me escuchan? Ahora sí, profe. ¿Me escucharon lo que había conversado recién o no? Sí. Ahí. Le decía que agradecerle la instancia de poder participar con ustedes en esta actividad internacional y pedirles disculpas también del atraso porque los alumnos están recién incorporándose a mi clase, ya que ellos estaban en otra clase con otro docente, entonces están recién ingresando a la sala. Profe, un poquitito en honor bueno, a... no quisiera tampoco interrumpir porque sé que estaban conversando ahí ustedes en relación a las preguntas gatillantes. Sí. A lo mejor ya pueden contestar alguien de Paraguay, Irene. Sí, Y después justamente. entonces Sí, se se suma incorpora. alguien de la primera pregunta. Profe, justamente en virtud un poquitito que los chicos ya estaban conectados, queremos arrancar ya con la pregunta número 1. Si de repente hay algún alumno que pueda después sumarse, sería excelente. Entonces yo quiero arrancar con los chicos con la pregunta número 1, por favor. Profesora,
Está Sí. habilitado como para compartir pantalla. Sí, sí, sí. Segundito. Sí. Ya, ok, no hay problema. Voy a silenciar yo mi micrófono porque Por igual favor. estamos acá, Sí, sí, sí. en una sala chiquita, se está camuflando mucho los audios de acá de la sala. Si pueden probar ahora, ya está habilitado como para que puedan proyectar, por favor, ¿sí? No sé si están viendo lo que estoy compartiendo o Sí, no. se ve Sí, perfecto. se ve Si muy pueden bien. poner modo presentación, Milagros, te voy a agradecer. Sí. Súper. Gracias. Y... Ay, yo se me olvidó prender mi cámara, pero creo que sí, igual. No te preocupes, Eh, Milagros. Súper bien. Sí. Voy a empezar ya que en honor a la puntualidad. Como primera pregunta gatillante tenemos cómo fue abordada la pandemia en su país y en nuestro país, Paraguay. La primera acción adoptada, como todos sabemos, fue la contención. Como contención fue el cierre parcial y temporal de todos los puestos de control migratorio en la frontera el 18 de marzo del 2020 mediante el decreto presidencial número 3456. Otras acciones fueron el aislamiento social, la suspensión de las clases presenciales y la suspensión de eventos públicos y privados de concurrencia masiva. También se fue fortaleciendo el sistema de salud con el famoso tema de las camas de terapia intensiva y los equipamientos y los insumos que se fueron adquiriendo. Se construyeron 2 hospitales de contingencia en Asunción e Itagua y se contrataron más de 2.389 profesionales de blanco, es decir, médicos y fisioterapeutas y demás. ¿Me escuchan? Sí, se te súper bien. escucha, se te Súper escucha. bien. Y el gobierno dio también subsidios a los trabajadores del sector formal, cabe destacar, porque los que eran del sector informal, lastimosamente, muchos quedaron sin recursos. Y también hubo el famoso ñangarecó y putumo, que creo que todos se acuerdan de, de esas ayudas que dio el gobierno. Profe, ¿continúo o le doy oportunidad a otro compañero o compañera? Adelante, Milagro. Continúa nomás y vamos a... Otro Perdón, compañero después profe. va a complementar. Luz de mí, adelante. Sí, buenas noches, yo soy Ludenio Vázquez. Quería nomás comentar un poco lo que decía mi compañera ahí, Milagros, que Paraguay estuvo a la vanguardia en cuanto a lo que fue, cómo se abordó la pandemia en Paraguay. Y hay que recordar un poco que, si bien es cierto, eh, Paraguay, antes de que se dictara mundialmente la la alerta epidemiológica, Paraguay con solo dos casos que tuvimos, uno fue el 7 de marzo, que un connacional que regresaba de Ecuador dio positivo. A la semana siguiente ya se confirmaba el segundo caso y con solo 2 casos se confirmaba la circulación viral. Paraguay, a través del Ministerio de Salud, decretó el cierre total de todas las actividades sociales, ¿verdad? Que es muy digno de tener en cuenta porque fue el único país de la región en adoptar esa medida en ese entonces y que al final con el tiempo se dio cuenta, o sea, el tiempo demostró de que fue una medida muy bien adoptada para ese entonces y ese momento, en comparación a otros países que tardaron mucho en aplicar el aislamiento y el cierre total, que después los resultados se dieron en la parte económica,
que afectó a muchos países. Un ejemplo que tenemos acá nuestro vecino, que fue Brasil. Aparte de eso, también se sucedieron los cierres totales de las fronteras, excepto con el Brasil. Y como dijo la compañera, Paraguay empezó a hacer aportes a los ciudadanos paraguayos con el tema de Ñangarecó, Pitigó y un montón de medidas que se implementaron para poder paliar la situación. Y un dato no menos importante es que nosotros acá en Paraguay no teníamos hasta ese entonces un laboratorio donde se podían procesar las muestras. Paraguay no contaba con eso. Y tanto era el efecto que tenía en que uno tenía que esperar o no hacerse la prueba, tardaba mucho y eso hacía que vayan aumentando los casos. Pero Paraguay, vuelvo a decir, estuvo a la altura de 50 procesamientos que se hacían por días al implementarse laboratorios con el apoyo, la colaboración de los otros países hermanos. Paraguay pudo procesar 5.000 muestras diarias. Un dato muy importante, que eso ayudó para que la gente pueda ir midiendo si aumentaba, bajaba, y fue muy... las medidas que tomó el gobierno ayudaron muchísimo a paliar eso. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Milagro. Gracias, Luzemio. Continuamos con la pregunta número 2. La crisis sanitaria impactó en la economía mundial. ¿Cómo se relaciona la crisis de los contenedores y qué influencia tienen con la situación de Ucrania? Las empresas de transporte marítimo, al querer adaptarse al aumento de la demanda, modificaron sus rutas marítimas en sus puertos de América y Europa, pero con las restricciones vigentes, sumado a los altos costos de envío, los contenedores vacíos hicieron que estos se acumulen en puertos de todo el mundo. Tengo entendido que se acumularon en los puertos de Camboya, Tailandia y esos países de Asia que están cerca de China también, y eso se resintió mucho por el tema del transporte, porque teníamos que distribuir así todo lo que sea especialmente los insumos médicos, y estaba trancados, por así decirlo. Con la situación de Ucrania, el precio del petróleo ha batido su récord en los últimos 7 años, situándose por encima de los $100 el barril a horas de la invasión, y en los mercados de valores de todo el mundo se ha desplomado. En Paraguay subieron los precios de combustible y aumentaron los costos de cabotaje, y cabe destacar que Paraguay, nuestro país, es un país mediterráneo, entonces hacemos mucho cabotaje, no tenemos acceso al mar. Nosotros hacemos transporte fluvial, más bien dicho, entonces tuvo un gran impacto. Los precios de la canasta básica de alimentos también aumentaron. Algo que también nos afectó mucho fue que los transportistas, los camioneros, hicieron también protestas debido al alto precio del combustible, que no sé si en el extranjero resonó esas protestas que hacían ellos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, la crisis sanitaria afectó directamente a la logística de los contenedores a nivel mundial, ya que prácticamente todas las fronteras se cerraron, como los puertos, quedando así varados contenedores por distintas partes del mundo. Prácticamente la situación de Ucrania detonó la suba del combustible y la falta de insumos y la materia prima, lo cual afectó y sigue afectando a la logística internacional hasta hoy en día. La guerra entre Rusia y Ucrania implica un nuevo shock a la economía mundial que pone en freno prácticamente a la recuperación post-pandemia
Los efectos se reflejan en una desaceleración de la actividad económica, de los flujos comerciales internacionales y en un nuevo salto en los precios de materias primas, ya que habían aumentado notablemente desde el inicio de la pandemia hasta hoy en día. O sea que prácticamente toda esta situación se viene arrastrando desde la pandemia ya. Todo lo que la suba de combustible prácticamente no se notaba nomás tanto, pero detonó, así como dijo la compañera hace un rato, detonó el tema del precio de la suba de combustible, la guerra en Ucrania. ¿Qué tal, profe? ¿Qué Permiso. tal, compañeros? Sí. Permiso un poco. También acotando un poco lo que decían los compañeros, tenemos que tomar en cuenta que la crisis del COVID empezó en China, ¿verdad? Como todos sabrán. Y probablemente todos sepan que China tiene parte de los principales puertos marítimos a nivel mundial. Es uno de los mayores exportadores de manufactura. Entonces, al ser los primeros puertos que fueron cerrados, mientras que el resto de la población seguía mandando todavía barcos cargueros a China, tuvimos un pequeño gran inconveniente, vamos a decirle, con todos los que estaban en tránsito. Tuvimos barcos que estuvieron 2 a 3 meses parados en las costas de China sin poder desembarcar. Y de acá nace lo que es la crisis de los contenedores. ¿Qué fue lo que pasó? Contenedores que estaban directamente apuntados a China llegan a distintos puertos como Camboya, Vietnam, Tailandia, lugares distintos a lo que era realmente su ruta de destino. Entonces se pierde el tracking que había originalmente y hoy tenemos muchos contenedores varados, distintas partes del mundo, todo por esta condición, lo cual fue uno de los disparadores. Hoy tenemos un inconveniente post-COVID, podríamos decirle, que fue que se disparó el precio del contenedor marítimo. En promedio, un viaje por un contenedor desde la costa este de China hasta la costa este de Estados Unidos rondaba los $1.000 a $2.000. Hoy está rondando los 20.000. Eso quiere decir que se multiplicó por lo menos por 10 el costo de transporte. Tenemos, por ejemplo, para países como lo que es Paraguay, que depende prácticamente del 100% de la importación, tenemos muy poca industria nacional, que para nosotros un costo directo en la canasta básica, tanto en lo que es manufactura y todos los precios directos. Creo que eso podemos tomar como uno de los factores principales de la inflación. Y también no olvidarnos que la parte de lo que es Rusia, Crimea, Ucrania, es más allá de lo básico que es la producción de petróleo a gran escala y de gas que tienen. Por ejemplo, Rusia, sabemos que cuenta con los dos principales gasoductos que alimentan a la zona de Alemania, país que depende de la producción de energía eléctrica con el gas y carbón. Pero también en esta zona tenemos mucha materia prima. Ucrania y Rusia son algunos de los principales productores de trigo y también tenemos muchos minerales raros que hoy se utilizan. Saben que estamos en el momento, en el boom de los autos eléctricos, de los smartphones, y muchos materiales que se extraían de Ucrania están siendo usados. Por ejemplo, se estimaba que aproximadamente unos 100 metros de cableado que tiene cada auto venía de una producción directa de Ucrania. O sea, si bien la guerra que está teniendo Ucrania con Rusia tiene un efecto directo sobre los combustibles, también tiene a nivel global de los precios. Hoy Europa, antes del inicio de la guerra, estaba proyectando un crecimiento bastante grande del PIB, que estaba rondando el 4%. Hoy no saben si van a tener un crecimiento. Y también tener en cuenta que esto impactó tanto en Estados Unidos como en Europa. Podrán ver acá en Paraguay estamos teniendo una crecida del dólar bastante importante. Ha crecido cerca de 400 puntos en los últimos 2 meses, casi un 10% podríamos hablar. Esto se debe a que justamente por la causa de la guerra de Rusia, Ucrania y de dónde venían las materias primas, el Fondo de Estados Unidos ha tenido que levantar algunos puntos las tasas de interés de los bonos. Y bueno, prácticamente un país de Estados Unidos que no tiene inflación, al tener 1 o 2 puntos anuales, nos está repercutiendo directamente acá en Latinoamérica.
Muchísimas gracias, Lucas, Milagros, Ludemio. ¿Les parece? Continuamos con la tercera pregunta Bueno, para darle espacio a los compañeros de Chile. usted como futuro profesional, ¿cómo debería abordar desde una mirada estratégica? Esta es mi respuesta personal, que supongo que cada compañero después va a ir dando la suya, ¿verdad? Elaborar un plan de contención que esté financiado con una parte de las reservas de la entidad, empresa, país, teniendo en cuenta las fluctuaciones de los precios y el efecto de la inflación. Y a nivel personal también, ahorrar una parte de nuestros ingresos para ser capaces de consumir más en el futuro, como dicen varias teorías económicas, porque al fin y al cabo el dinero pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo. Y uno no sabe a ciencia cierta nunca qué va a pasar en el futuro. No sabemos si va a ocurrir de nuevo esta situación. Lo más probable es que sí. Va a haber otra pandemia, sí o sí, fija. Entonces, tenemos que estar preparados. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados y enfrentar lo que venga. Dejo el micrófono abierto para quien quiera aportar algo. Gracias, Milagros. Buenas, ¿cómo están? Como dijo la compañera, es importante elaborar un plan de contención y a la par invertir, ¿verdad? En nuestro país al menos, ¿verdad? Que no, creo yo que no tuvo tanta inversión como debería, como se hubiera querido, ¿verdad? No tuvo tanta inversión en lo que es infraestructura, en salud, ¿verdad? De repente no se optimizaron los recursos, ¿verdad? Entonces creo que parte de ese plan de contención debería ser eso, ¿verdad? La parte de la inversión tanto en infraestructura de salud, en trabajo también, mencionar un poco la parte de, recordando un poco lo que fue la parte de educación, ¿verdad? Se pudo haber implementado mejor digamos, los trabajos a distancia, ¿verdad? Que muchos de repente no tenían acceso al internet, como todos saben, ¿verdad? Que se implementó los trabajos, o sea, las clases por Zoom, las tareas, digamos, temáticas, los trabajos, los home office. Yo creo que se debió haber invertido un poco más en esa parte también, ¿verdad? En la parte de educación, que es algo importante, la parte de salud. Que ese plan de contención sea a nivel país, ¿verdad? Que no sea solamente a nivel empresarial, sino, como dijo la compañera, con énfasis en una posible pandemia. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero deberíamos estar un poco más preparados, ¿verdad? Esta pandemia vino como para enseñarnos algo que debemos estar preparados, como comentó la compañera, la cultura del ahorro, incentivar eso. También ese ahorro, como dijo ella, ese dinero pierde poder adquisitivo. Ver la forma de invertir. Hoy en día se tienen muchas formas de inversión, ¿verdad? Una de ellas la inversión en bolsa. De repente que hay formas de invertir de manera segura, ¿verdad? Entonces, ir venciendo un poco el tema de la inflación con eso, ¿verdad? Con las inversiones, digamos, corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Dependiendo del capital que uno esté dispuesto a invertir. Entonces, eso un poco, ¿verdad? Como profesional, ir, mismo uno en sus finanzas personales, ¿verdad? Ir adoptando esas medidas para hacer frente a una, no sé, una futura pandemia o alguna cuestión que pueda surgir, ¿verdad? Mismo este tema de Ucrania, no sabemos en dónde va a terminar el tema de la suba de los precios. Sí, afecta directamente a la economía, como mencionó el compañero también. Así que a todos nos afecta, no podemos estar ajenos a las situaciones, ¿verdad?, que ocurren, menos a nivel mundial y con los precios que se están disparando de forma progresiva realmente. Eso quería aportar. Para aportar un Sí, adelante. nosotros justamente en este lado, en América Latina como tal,
Nosotros normalmente nunca prohibimos o tenemos en cuenta casos como lo que fue la pandemia a nivel gubernamental o a nivel empresarial. La verdad que no hay un plan de contingencia. Países de Asia como tal, como ellos sí suelen tener muchos brotes de enfermedad, eh, sí ya tienen un plan de contingencia a nivel gubernamental, a nivel empresarial, ya tienen un plan de contingencia, como dije, para estos casos. Justamente yo creo también que la pandemia o sea, nos da un poco de realidad de que esas son cosas que por más que parezcan muy improbable que puedan llegar a pasar, eh, sí puede llegar a darse el caso en donde se tenga que toda la gente resguardar, donde tiene que haber un mecanismo. Un ejemplo, en China, el gobierno ya tenía preparado eh, toneladas y toneladas de provistas donde la gente no tenía que salir de su casa, donde el gobierno mismo ya entregaba como que kits en ciertos puntos X de cada comunidad y se iba un representante por casa o grupo de departamento a retirar esa mercadería, después se le entregaba a la gente. Tenían un sistema de alerta por mensajería en donde a todo el mundo, en China se usa no usar WhatsApp, se usa lo que se llama WeChat, donde a la gente le avisaban cuándo le iban a estar llegando las provistas, en qué horario tenía que salir, en qué horario no. Había ya un esquema de trabajo muy bien coordinado. Lo mismo pasó en Corea, lo mismo pasó en Japón, donde son países que tienen una densidad poblacional muy grande para el espacio tan reducido que tienen. Y, y justamente lo que yo creo es que esta pandemia, esta situación de Ucrania, que son cosas que están pasando muy de seguido, dan como digo, la posibilidad o eh, dan al gobierno la necesidad de poder afrontar de otra manera y justamente de poder crear ya planes de contingencia. Como estuvieron hablando los compañeros, nosotros somos un país mediterráneo donde sí o sí el costo de todo es mucho más caro porque tenemos que pagar muchísimo más flete, tenemos que pagar muchísimo más aranceles, porque se baja en un país fronterizo y de ahí hasta que llega a nuestro país se paga muchísimo más. Yo trabajo en una multinacional de contenedores y justamente antes de la pandemia los contenedores, el precio estaba por el piso. En la pandemia no se sintió tanto porque había todavía contenedores y ahora prácticamente los precios de los contenedores se dispararon, se duplicaron y se prevé que en 1 o 2 años los precios de los contenedores se desplomen nuevamente porque al no poder recuperar los contenedores, los puertos chinos como tal, y hay una cantidad inimaginable de contenedores varados, justamente se prevé que el mercado, el precio de los contenedores, nosotros que vendemos eso, baje bruscamente otra vez. Y es lo que yo quería aportar, por favor. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. Son muchas gracias por su aporte, Milagros. De esta forma queremos cerrar las respuestas, las tres respuestas gatillantes del lado de UCSA, del lado de Paraguay, y darles espacio a los compañeros de INACAP. Profe Carolina, usted me dirá si ya están en condiciones como para dar respuesta. Sí, estamos en condiciones. Profe Carolina, se le escucha con mucho eco. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Estamos con algunos problemas de audio y se camuflan un poco los ruidos porque estamos con algunos otros alumnos a los costados que están también en el laboratorio de computación, entonces también se camufla un poquito el ruido. Pero ya estamos en condiciones para dar paso a Marco. Él es un alumno, ¿cierto?, de técnico en logística, de cuarto semestre. ¿Ya? Y va a él a explicar un poquito y a darle respuesta a estas preguntas que han estado compartiendo también con nosotros los alumnos de UCSA, ¿no? Que también le agradecemos la participación a ellos en relación a las respuestas. Así que él va a compartir ahora un PowerPoint que tiene preparado.
¿Se puede? Aquí está el micrófono abierto. Buenas noches. Me presento, soy Marco Abarca Vidal. Estoy en el cuarto semestre de técnico en logística, aquí con todos mis camaradas, mis colegas que están aquí en la misma situación. Y espero que ustedes estén bien allá y un saludo grande. También ansioso por esta actividad internacional con ustedes y tratar de ser de lo que hablemos nosotros acá sea útil para ustedes también allá, cómo se ha vivido la situación en la parte del COVID, este virus que nos atacó a casi la mayoría o a todos los seres del planeta, y lo que está pasando también con Ucrania y Rusia en su guerra interna que tienen ellos y que afecta también a nivel mundial a todas las exportaciones, vía marítima y terrestre también, porque también hay parte de la línea férrea que se transporta de Rusia hacia muchos países que tienen ellos a nivel más cercano. Así que ahora yo les voy a dar como grupo, a dar mis 3 preguntas que se efectuaron, que cómo fue abordada la pandemia en nuestro país, teniendo como antecedentes los brotes epidémicos en China y en Europa. El gobierno de China implementó en febrero del 2020, ante la OMS, oficial declarar la pandemia el 11 de marzo, siguiendo una serie de medidas para preparar a la nación ante el caso eventual de que llegase el virus. Aquí lo que pasó aquí en Chile, que una persona, un doctor que estaba en el extranjero, llegó y sin saber, sin querer, él empezó a propagar este virus. Y nos empezamos ya, fue la primera vez que nos empezamos a contagiar con ese virus, y empezó en varias regiones de aquí, de nuestro sector aquí en Chile, nuestro país, a empezar a fallecer gente. No se sabía cómo atacarlo, cómo abordarlo, si la gente se podía entubar o no entubar, mucha, mucha depresión, yo creo, a nivel hospitalaria, que no sabían cómo abordar el virus que llegó a nuestro país. Y el 7 de febrero el Ministerio de Salud, el MinSal, decretó una alerta sanitaria que sirvió en parte hasta que llegó, como le decía, la persona que llegó del extranjero con el virus y empezó a contaminar a todos. Y en marzo de 2020, por orden del presidente en ese tiempo, presidente Piñera, y por virtud del estado de excepción constitucional, se decretó constitucionalmente la situación de catástrofe. Se anunció un toque de queda para restringir el movimiento de personas a partir de ese dicho día, entre las 10 de la noche y las 5 horas de la mañana del otro día, el día siguiente. Nadie podía transitar en ese horario, todos tenían que estar dentro de sus hogares. Había solamente las personas que podían asistir al hospital con un permiso que se podía dar o se podía sacar para transitar en ese horario, que solamente eran de 3 horas. Y al final 1 hora era para movimiento de traslado y las 2 horas era para estar dentro de lo que era la asistencia médica. También se podía dar mantenimiento operativo a las líneas de abastecimiento, área de salud y emergencia. También se hizo una cuarentena a nivel total, a nivel nacional, y también se hizo una apertura avanzada de incrementar porcentaje de capacidad en los cines, cafeterías, teatros. No se podía asistir ni a eventos públicos
nada de esa parte. Las Fuerzas Armadas y de orden estaban controlando todo esto por el estado de excepción que se dio, de catástrofe que se dio en ese tiempo, en ese momento. También se empezaron a hacer reformas para poder mitigar lo que era esta pandemia de la enfermedad del coronavirus, que nos afectó también fuertemente en totalidad a nosotros. Familias que quedaron sin trabajo porque no se podía ir a trabajar. El gobierno implementó medidas para mitigar dando unos bonos de emergencia a todas las personas que podían necesitarlo. En parte primero fue un poco enredado el sistema, después de a poco se empezó a normalizar y ya mucha gente empezó a recibir ese dinero. También se hizo un proceso de vacunación, donde se empezó a vacunar la gente, donde el país efectuó alianzas con otros países para poder obtener la vacuna lo más rápido posible y de que llegara al país, y se empezó a efectuar por sistema de vacunación, primero a las personas de 65 años a más, después de 35 a 65 y así sucesivamente hasta llegar a lo que es la parte a los bebés, a los niños que también necesitan en ese tiempo, bueno, que también los niños no se contagiaban mucho con este virus, sino que era solamente las personas mayores de 40 años hacia arriba que se podían contagiar con este virus. Después ya empezó que con todas las personas ya se podían contagiar. Y también hubo la educación, también se cancelaron totalmente las clases, solamente se empezó a hacer solamente clases online. También hubo mucho problema porque muchas personas no tenían un internet óptimo para poder ejercer una clase online. Y inclusive en una parte de acá de Chile había unos niños que tenían que estudiar en un cerro y ahí recién obtener internet para poder estudiar y abordar las clases que se le está dando para ellos, para que puedan seguir estudiando y seguir avanzando en sus clases. Y ya esto hasta el día de hoy, hasta el 6 de noviembre de 2022, se contabiliza una cifra de 4.796.902 casos confirmados, 61.813 fallecidos y 4.699.665 recuperados por el virus. Le doy el paso a mi compañero Ignacio que... Hola, buenas noches. Bueno, como explicaba mi compañero, también, aparte de que afectase el tema de la salud acá en nuestro país, también afectó la economía en nuestro país, ya siendo las empresas, microempresas, pero siempre las que fueron mayormente afectadas fueron las microempresas, porque a esto se refiere a que hubo una baja, bueno, a una suma de tasa de desempleos, ya que le afectó prácticamente relativo en todo, ya siendo ya la materia prima, transporte y entre otros. Pero también, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Ah, ya, gracias. Bueno, también afectó el 38% de las ventas a este tipo de microempresas. Y esto también fueron también referentes a microempresas ya haciendo actividades artísticas, entretenimiento y recreativa, actividades de alojamiento y servicios de comida y actividades inmobiliarias. Entonces, respecto a esto,
todo se ha complicado económicamente en nuestro país. Y ya han habido también han habido, claro, como había dicho anteriormente, una alta mayor de desempleo en todo nuestro país. Y debido a esto, bueno, debido a esto también hubieron empresas que también se tuvieron que adaptar a este problema y tuvieron que encontrar soluciones y planificaciones respecto a todo esto. Y fue así que pudieron mantener la empresa a seguir su rubro, pero con menor mano de obra dentro de su empresa. Y bueno, ya terminando la pandemia, poco a poco, fue como nuevamente reiniciándose las empresas y reconstruyéndose las microempresas paso a paso prácticamente. Eso sería por mi parte de la pregunta número 1. Ahora pasamos a la pregunta número 2. ¿Cómo se relaciona con la crisis de los contenedores o logística y qué influencia tiene con la situación en Ucrania? Bueno, junto con expresar los acontecimientos que están en Ucrania, simpatía con la solidaridad de las víctimas del conflicto, Christopher Roller, cofundador de Container Exchanger, se refirió al impacto de estos sobre la logística. Según resumió, algunas de las partes del Mar Negro son ahora peligrosas o inestables, producto de ataques de misiles, de misiles a buques, y detenciones de barcos y cierre de carriles para la navegación comercial. Han estado bloqueando toda la parte marítima por esta guerra, ya que gran parte del comercio que efectúa Rusia y Ucrania, que Rusia es uno de los mayores exportadores, es segundo a nivel mundial en exportar aluminio, y el aluminio es muy importante para una empresa como la Toyota, que en su materia prima necesita el aluminio. Lo mismo pasa con Tesla, que también Tesla necesita mucho aluminio para efectuar la fabricación de sus vehículos. Entonces ellos han tenido muchos problemas con esta situación de la guerra en Ucrania. Inclusive Rusia es también uno de los mayores exportadores de abono para la situación la fruticultura en algunos países, como el abono para asuntos hay gente, muchos países que necesita ese abono para la hortaliza, como lechuga, tomate, papa, muchas cosas más que se utiliza para la siembra. Inclusive Rusia también, Ucrania también es octavo a nivel mundial de importación de grano a muchos países, y el grano es muy importante para sobrevivir, sobre todo para el ser humano. Entonces ahí la guerra ha influido mucho en eso. Inclusive Rusia le da gas a Alemania, y Alemania en este momento ellos estaban construyendo un oleoducto para pasar el gas de un lugar a otro, y por la guerra no se ha podido. Entonces va ahí también, inclusive hay muchos puertos que
contenedores han quedado varados y no han podido devolverse. Claro, China envía mucho comercio naviero en contenedores y se van mucho en parte de Europa y en parte de América del Norte. Inclusive buses que han quedado en Estados Unidos no se han podido devolver y ahí China ha quedado sin sus contenedores de vuelta porque no se han podido desocupar. Y entonces ellos necesitan los contenedores para poder seguir haciendo la cadena logística de enviar más productos hacia otros países, inclusive hacia Chile es uno de los países también del hemisferio del sur con mayor cantidad de traslados comerciales por el asunto de los tratados que tiene con muchos países, Vietnam, India, Singapur, todos esos países que también exportan mucho a nuestro país, pero Chile también está, el ministro de Agricultura dice que Chile está abasteciendo un 45% por la producción propia, porque en nuestro país hay un abastecimiento más o menos acorde para poder subsistir con nuestra propia producción. Y el 55% restante puede venir de Argentina, de Canadá, Estados Unidos. Pero acá no hay mucho problema con el asunto del movimiento de la crisis de los containers. La parte de contenedores es por China, que China es la que necesita más para mover su materia prima hacia otros países. Sí. Le doy el paso ahora a Carmen. Bueno, y para compartir la respuesta de mi compañero, cabe destacar que Ucrania es un productor a nivel mundial y es uno de los países llamados el granero del mundo porque exporta alimentos y materias primas a diferentes países en Latinoamérica. Y durante la crisis sanitaria hubo una gran dificultad en el momento de transitar libremente por la obligación o recomendaciones de protocolos sanitarios. Eso afectó mucho a la cadena de suministro y se vieron sobreexigidas debido al incremento del e-commerce. En Chile durante la pandemia hubo quiebras de stock de productos de primera necesidad como alimentos y artículos de aseo y limpieza, debido a la alta demanda, y de hecho también se ocasionó como una histeria, por decirlo así, en cuanto a los alimentos, que provocó que la gente comprara más alimentos por persona, dejando sin comprar alimentos a otras personas. Entonces hubo una limitación por familia que prácticamente se podían comprar 3 alimentos, no sé, 3 fideos o 3 cosas de aseo por familia. Y también hubo un sobrestock de productos que pasaron a ser innecesarios, como es la ropa, perfumes, zapatos y vehículos de tecnología. También hubo un lead time por los cierres de fronteras y aeropuertos. En eso ocasionó lo que fue la crisis de los contenedores. Eso quería agregar en la pregunta de mi compañero. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 3. Yo como profesional, futuro profesional, ¿cómo lo debería abordar desde una mirada estratégica? Para mí, mejorar la coordinación entre proveedor y cliente con una buena planificación de la gestión de compras. En este sentido, es importante incorporar métricas y objetivos para identificar una buena gestión de compras en relación a los resultados y de la pandemia con los clientes. Lo mejor es implementar una estrategia de colaboración con proveedores para optimizar los procesos y los costos. Reducir un poco el inventario de productos con la meta de racionalizar racionales y ambiciosas un mecanismo de gobierno sólido para conseguir logros significativos. En el mismo modo, las mejoras logísticas como una gestión inteligente en la flota permitir definir grandes costos de capital sin impactar el nivel del servicio al cliente. Analizar en detalle todas las órdenes de compra y eliminar aquellas innecesarias
también resulta en inyección de efectivo inmediatas. ¿Alguien más quiere? Le doy paso a mi compañera Sandra. Hola, buenas noches. Bueno, acotar lo que dice mi compañero, también debe existir una mayor diversificación de proveedores. En este caso, nosotros como Chile, nuestros mayores proveedores es China y Estados Unidos. Y así el cliente puede invertir en plataformas tecnológicas para poder tener un mayor alcance optimizado en tiempo, costos y reducir costos fijos para hacer más rentable la organización. Eso sería. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportes. Profe Carolina, ¿algún otro alumno que concluya? Pues ya cerramos. Bueno, ya, como decían ya mis compañeros, ya fue un agrado compartir con ustedes y tener la diferencia a nivel de estas 3 preguntas y saber su conocimiento más lo que nosotros hemos visto aquí como pandemia y abordar a futuro cómo debería funcionar la estrategia y también ver el impacto que la crisis que afectó a los cadena de suministro de contenedores a nivel mundial. Espero que estemos bien en su país, tengan no sé qué hora será en estos momentos allá, espero que sea una buena noche y ver si hay alguna posibilidad de otra actividad internacional con ustedes, compartir y que estén muy bien y dar las gracias por estar aquí con nosotros a esta hora ustedes. Muchísimas gracias, Marco, por tu aporte, por las respuestas, por el espacio y muy enriquecedor el intercambio de experiencias, de cómo nos tocó vivir a ambos países dentro del marco de la pandemia que nos afectó a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias a la profe Carolina por el espacio, a ustedes chicos por conectarse, a la licenciada Yolanda, a la profe Natalie, la doctora Graciela y a ustedes chicos de logística de UCSA por todo el aporte. Yo creo que cumplimos en gran parte nuestro objetivo, que es poder conocer más acerca de ambos países. El espacio ya está, que es nuestro objetivo también de que poder ir fortaleciendo estos vínculos con la Universidad de INACAT. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por el espacio. Profe Carolina, no sé si quiera dar un comentario para ir finalizando, doctora Graciela, como para ir despidiendo la jornada. Sí, bueno, agradecer nuevamente la espera que han tenido para que nosotros nos pudiéramos conectar y bueno, y complementar también a todos los alumnos que han conversado el día de hoy sobre el tema de la pandemia, ¿cierto? Que fue una crisis a nivel mundial y que obviamente que afectó también toda la parte de cadena de suministro, ¿no? Para todos los países. En algún momento, ¿cierto? Lo vimos incluso hasta con las fronteras cerradas, ¿no? Y eso afecta también el comercio exterior. Y que ellos puedan compartir desde su mirada, ¿no? Desde lo que han vivido en cada país o cómo ha sido o cómo ha afectado a cada país y que ellos puedan tener esta oportunidad de compartir sus experiencias es muy enriquecedor tanto para los alumnos como para nosotros los docentes, ¿no? Agradecerle también a usted por haber hecho la gestión, por haber generado este link
¿cierto? Para poder reunirnos. Eso, y despedirme también, porque ya los hemos hecho esperar tanto y tampoco estamos muy claros de qué hora será en este momento allá. Agradecerles y bueno, cariñoso y afectuoso saludo para todos. Muchas gracias. Ahora son las 21 horas acá en Asunción. ¿Qué horas en Chile? Estamos igual entonces, son las 21 horas. Estamos iguales. Sí, Bueno, estamos bien. realmente fue un aporte muy interesante, tanto de los alumnos de Paraguay como de Chile. Yo escuché, realmente aprendí muchas cosas hoy en relación a la logística, sobre todo, ¿verdad? Así que felicitaciones y vamos a enviarle posteriormente a Carolina la grabación, también Irene, ¿verdad? Así mismo. Entonces, estaremos en contacto y muchas gracias a todo el equipo allá y a seguir trabajando juntos. Esperamos que en el próximo semestre eventualmente podamos reunirnos antes, de manera que los alumnos desde el inicio del semestre ya puedan ir trabajando, ¿verdad? Realmente muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por participar y bueno, de esta forma damos por finalizadas nuestras clases espejo. Muchísimas gracias a todo, profe Natalie, y también a sus alumnos que se conectaron. Licenciada Yolanda, chicos y profe Carolina, a todos nuevamente muchísimas gracias, ¿sí? Y hasta una siguiente ocasión, porque yo creo que este es el inicio de una amistad y para tener oportunidad para otras clases de espejo u otras actividades que vayan surgiendo, ¿sí? Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Gracias, profe. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias, hasta Dios. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Gracias, gracias. Presente, profe. Presente, profe, también. Chao. Espero la lista, Sí, profe. Irene, para Sí. pasarle a Karin. Así mismo y compartir el video para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Igual, hasta luego.